Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Café con 3 de Ciencia. Es un espacio en el cual tiene la finalidad de hablar de la investigación y de la ciencia desde la voz de sus artífices. El día de hoy tenemos invitada a la profesora, investigadora y rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos viene a hablar justamente de la ciencia y de su experiencia. Bienvenida, doctora. Gracias Diana, gracias Ulises, encantada, muchas gracias. Bien. Doctora, el tema de la ciencia, la investigación, es no solamente un tema apremiante en la actualidad a nivel mundial, a nivel nacional. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la ciencia? O sea, ¿por qué el tema? Pero ¿por qué la ciencia debería de ser importante y esencial? Fíjate, la pregunta es excelente porque además nos permite contextualizar cómo es que en el mundo los países que han ido tomando ventaja económica, liderazgos tecnológicos, son aquellos que han invertido más en ciencia. Nosotros éramos comparables con Corea hace algunas décadas, un par de décadas. Corea empezó a hacer una inversión mayor en ciencia y tecnología, en educación, y hoy basta con decir que entendemos perfectamente bien que Corea tiene un nivel muy superior al que tiene nuestro país. La ciencia y la tecnología nos permiten generar conocimiento, y ese conocimiento se aplica a la resolución de problemas de la sociedad, a los problemas de nuestra región, de nuestro país y después pues del mundo entero. Y poder resolver problemas desde nuestras trincheras, con nuestra tecnología, sin tener que comprar tecnología extranjera, sin tener que depender de los mercados extranjeros para resolver nuestros propios problemas, también nos da autonomía y nos da soberanía. Entonces, gran parte de la soberanía nacional está basada en su capacidad de generar conocimiento para la resolución de sus propios problemas. Un ejemplo clarísimo fue las vacunas en la pandemia. ¿Qué pasó con las vacunas en la pandemia? México gastó miles de millones de dólares en la compra de vacunas y no logró sacar ni un solo producto vacunal propio, teniendo al menos 8 proyectos en puerta que ya nada más necesitaban el impulso del desarrollo. Claro, no hubiera sido lo sencillo que pensamos que es, porque para las personas que no están en el área creen que las vacunas se desarrollan en 3 días. No es cierto, lo cierto es que llevan su largo tiempo, pero tenemos la capacidad. Y hoy México no tiene ningún producto que pueda dar frente a ese problema, que todavía sigue siendo y que lo será durante mucho más tiempo, habiendo sido México líder mundial en el desarrollo de vacunas en la década de los 80. Entonces, bueno, pues es un tema de soberanía nacional. Oye, Tere, y en función de esto, ¿cuál es el papel de la universidad pública en este sentido y especialmente de la UAC? O sea, ¿cómo ves tú este papel? Fíjate que la universidad pública, o sea, de las más de, ya no sé ni, 4,000 universidades en el país, el 30% somos universidades, el 30% somos universidades públicas, pero atendemos al 70% de la población estudiantil. Y generamos la mayor parte del conocimiento científico del país. Es decir, sí hay universidades privadas que hacen ciencia y tecnología, pero son las menos. La mayor parte somos las universidades públicas. Y además, el subsistema de universidades autónomas, en donde somos 35 universidades a nivel nacional, justo por nuestra autonomía, por la libertad de cátedra y la libertad de investigación, podemos realizar investigación no asociada a ningún otro interés que no sea el legítimo de la ciencia. Entonces, esto nos permite pues justamente investigar en cuestiones de todo tipo, de toda índole, en todas las áreas del conocimiento y sin estar ligadas a intereses ni partidistas ni empresariales. No me refiero a empresariales en no vincularnos. La vinculación es bien importante. Me refiero a que a veces hay intereses muy puntuales que te obligan a dirigir la investigación para allá, y en el caso de nuestras universidades como la UAC no es así. Y en este sentido, entonces, ¿considera usted que la ciencia debería de ser un tema
político debería insertarse en la política o no? O en ese sentido... Todo es un tema político. Nosotros mismos somos entes políticos. La universidad por sí misma es un ente político. Es decir, hacemos política porque hacemos gestión de política pública, porque hacemos gestión de recursos públicos, porque los aplicamos, porque incidimos en la sociedad. Entonces, sí, claro que la ciencia es un tema político, no partidista, no tiene nada que ver con los partidos políticos, pero sí es un tema de política pública. Sí se tiene que posicionar en un punto en donde se le dé un lugar preponderante a la ciencia para desarrollarse lo suficiente y dar respuesta en este país donde tenemos tantísimas necesidades. Sí. Y en este sentido, tus responsabilidades como rectora, ¿cuáles son para podernos acercar como universidad a la ciencia y a la tecnología? Pues en principio, evidentemente la gestión, ¿no? Hay muchas puertas que tocar, hay muchas puertas que abrir, hay muchas mentes a las que tenemos que llevar nuestros proyectos para convencer que nuestros proyectos valen la pena y son buenos. El motor de la universidad son las facultades y la escuela de bachilleres por sí mismas, porque son nuestras unidades académicas en donde se da este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero particularmente en las facultades, los procesos de generación del conocimiento, sobre todo a través de los posgrados, no exclusivamente, pero sobre todo. Así que las ideas y los talentos emanan de las unidades académicas, pero necesitan una coordinación de gestión que lleve muchas de esas ideas, porque muchas de esas ideas tocan puertas en lo individual y se da en lo individual entre la o el investigador y el organismo financiador. Al final se necesita de la estructura universitaria para darle sostén, pero muchas de esas ideas también necesitan de la gestión en particular, y entonces hay que tocar puertas, hay que platicar con actores políticos que nos den la oportunidad. Mucho de esto, por ejemplo, es de lo que trabajamos en la sierra, ¿no? o en municipios regionales, no necesariamente serranos, en donde para que la universidad tenga acceso a espacios con comunidades, al trabajo con los recursos naturales, a la implementación de tecnología, es indispensable que tengamos un proceso de gestión. Sí, y en este sentido, la investigación, justamente además de la gestión, necesita de la colaboración y la vinculación, sí, claro, a nivel local, regional, nacional e internacional. Sí. Justamente en este tenor de relación con universidades, investigadores internacionales, la UAC, ¿cómo nos estamos posicionando en la internacionalización en el tema científico de la investigación? Bien, la universidad tiene una fortaleza muy importante en términos de vinculación académica, con diferentes actores a nivel, como tú lo decías, regional, local, nacional, etcétera, y particularmente internacional. ¿En dónde está nuestra mayor fortaleza? A nivel internacional nos conocen por nuestros trabajos científicos. El rubro mejor calificado de los rankings internacionales para la UAC tiene que ver con el nivel de publicaciones científicas que tenemos en el mundo y que son reconocidas a través del número de citas, a través del número de instituciones que nos conocen por ello. Sin embargo, a la universidad, en donde necesita trabajar más a nivel de internacionalización, es en su presencia. Es decir, necesitamos tener mayor número de profesores, profesoras, impartiendo cursos, que hoy con la virtualidad se hace mucho más sencillo, pero necesitamos esos espacios. Necesitamos tener profesoras y profesores invitados. Esa parte tiene que ver con recursos. Y lamentablemente eso nos está generando una limitación, pero no quiere decir que sea un obstáculo que no se pueda salvar. Entonces, sí estamos bien ubicados a nivel internacional, nos reconocen por nuestra capacidad de trabajo y calidad académica, pero se nos hace ver que necesitamos tener más presencia. Claro. Y en este sentido, ¿cómo podremos decirle a nuestro público? Son jóvenes estudiantes, jóvenes investigadoras e investigadores, público a nivel regional. ¿Qué significaría para la formación de estos estudiantes dentro de su profesionalización que nosotros estemos haciendo este trabajo hacia el vínculo internacional y, claro, fortaleciendo también nuestro nivel regional y nacional? Pues es indispensable. Finalmente necesitamos generar políticas a nivel local, ya sea institucionales, ya sea a nivel estatal y a nivel nacional, que permita que se puedan concursar buenos perfiles para llevar a cabo estancias no solo de docentes, yo decía ahorita docentes, pero realmente
Afortunadamente, el mayor número de estancias que tenemos son estudiantiles. Entonces, incrementarlas. Lamentablemente, hoy por hoy, las políticas en ciencia y tecnología a nivel nacional han, no voy a decir que extinguido, porque sería a lo mejor muy aventurado, pero disminuido en mucho la posibilidad de que muchas y muchos estudiantes y docentes puedan moverse a otros países a hacer estancias cortas, por ejemplo, o largas, ¿no? Eso ha mermado, desde luego, y entonces lo que le podemos decir a nuestras y nuestros estudiantes que están interesados en no solo en tener la experiencia de irse a otro país, aprender otra cultura, sino de hacer trabajo de punta y de demostrar sus capacidades, es que la universidad seguirá haciendo las gestiones necesarias. Lamentablemente el presupuesto institucional es limitado, pero estamos luchando por el presupuesto institucional, es decir, no podemos renunciar a tener la suficiencia presupuestal que amerita la educación pública superior en nuestro país. Y en este sentido, Tere, ¿cuáles consideras que son los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años como universidades públicas en cuanto a materia de ciencia y tecnología? Bueno, en principio necesitamos fortalecer la política pública en ciencia y tecnología a nivel local y a nivel nacional. Y fortalecerla quiere decir, sí, reconocer el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia, pero con verdaderas acciones que permitan la democratización de la ciencia, la inclusión, que se permita justamente que estudiantes de diferentes orígenes, de diferentes espacios en nuestro territorio nacional tengan acceso a la ciencia. Hoy afortunadamente tenemos las ventajas de la tecnología digital, de la virtualidad, que nos permite acercarnos evidentemente, pero un punto importantísimo es el fortalecimiento de los posgrados. Es decir, si queremos que la ciencia avance en México, no nos debemos enfocar únicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel pregrado, sino fortalecer los posgrados. Entonces, hoy por hoy no tenemos políticas públicas de fortalecimiento de los posgrados y ese es un punto importantísimo que tenemos que trabajar. No solamente como beneficiarios, porque pareciera ser que nada más dicen, bueno, que las universidades no opinen porque no, sí tenemos que opinar porque además somos las generadoras de conocimiento y quienes atendemos a las poblaciones estudiantiles. Bueno, pues Tere, vamos a una breve pausa, tomamos un cafecito, regresamos con todas y todos en un momento más. Un café con 3 de ciencia. Gracias por seguirnos sintonizando. Estamos en un café con 3 de ciencia. Y como les comentábamos en la sección pasada, estamos teniendo esta charla con la profesora, investigadora y rectora de nuestra universidad, la doctora Teresa de Jesús García Gasca. Y bueno, vamos a retomar justamente ciertas preguntas que se nos quedaron en el tintero. Y una de ellas es el involucramiento que tenemos, o sea, y compromiso también que tiene la ciencia con distintos sectores. Sí. En especial, ¿cómo nos involucramos primero con el sector social, el sector civil, y después cómo nos involucramos también con el sector industrial, el sector privado? Ok, bien. Yo creo que aquí tenemos que justamente distinguir los tipos de ciencia que se llevan a cabo en las universidades, de generación de conocimiento, de conocimiento básico, que tiene un componente, digamos, más interior, porque se trata justamente de encontrar las evidencias que puedan llevar a que un tema se posicione para la resolución de problemas sociales y que entonces ese conocimiento se convierta en ciencia aplicada o en tecnología, ¿no? O en estrategias de conocimiento aplicado. Y entonces incide sobre la sociedad y hay diferentes estrategias justamente. Todas ellas tienen que ver con la vinculación con diferentes actores de la sociedad, diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos, desde luego, pues es el que va dirigido al beneficio social, a buscar el bienestar social. Y ese que está más relacionado no solamente con las ciencias sociales. Pareciera que uno pensaría, bueno, son las ciencias sociales. No son solamente las ciencias sociales, es más bien la interdisciplina y que eso se pueda convertir en transdisciplina. La UAC ha trabajado proyectos en ese sentido con mucho éxito. Yo quiero platicarles del CORESU, el Corredor Estatal para la Sustentabilidad, porque empezó como regional, empezó como siendo un proyecto de enorme aliento que ha tenido que transitar por su proceso también de crecimiento,
pero que hoy a través de este corredor estamos atendiendo tanto a la zona del Semillacieto y Sierra Gorda como a la zona centro-sur, prácticamente ya todo el estado, con estrategias en donde el conocimiento se está aplicando para la toma de decisiones, para el cuidado del medio ambiente, para la gestión del agua, para el aprovechamiento de los recursos naturales, para la economía solidaria, en fin, para una gran cantidad de temas, para cuestiones de salud, ¿no? Para muchos temas. Entonces ahí está como primero la incidencia de la universidad con sus propias iniciativas hacia el trabajo propio que se hace con la sociedad. La gestión que se hace con los propios gobiernos municipales, cuando los gobiernos municipales tienen una buena apertura, que así lo tenemos en muchos municipios, y entonces nos plantean cuáles son los proyectos que queremos resolver. Por ejemplo, Landa de Matamoros, hoy tenemos un proyecto muy importante en el tema de la violencia de género, que ha sido un tema muy importante en Landa, y con la presidenta Marina hemos tenido mucha apertura, y entonces se está trabajando desde el ámbito principalmente de psicología y social, pero eso no quiere decir que posteriormente entre también el tema de las ciencias de la salud. Y bueno, así estamos entonces trabajando en diferentes aspectos con los municipios del estado, y la parte tecnológica también, ¿no? Que también tecnología aplicada en los municipios del estado, las energías verdes, la generación de estrategias energéticas y de economía circular, que también es un tema de cuidado del medio ambiente. Y entonces pasamos también el trabajo con otros sectores, ¿no? Organizaciones sociales no gubernamentales, empresarios, la industria, y entonces entramos al sector productivo, y la universidad tiene muchísimo trabajo con el sector productivo, hay muchos proyectos de vinculación con el sector productivo, incluso fuera de Querétaro. Proyectos tan importantes que han tenido que ver, por ejemplo, con el metro de la Ciudad de México, o que han tenido que ver con la generación de estrategias para el tema de los bonos de carbono, en fin, con muchas otras instancias. Entonces, en ese sentido, pues la universidad es cosmopolita y tiene la capacidad de poderse vincular con todos los sectores de la sociedad, gubernamentales, sociales, empresariales, privados. Cuando pasamos del punto de ciencia básica al punto de ciencia aplicada, estamos ya trabajando no solamente en el concepto de investigación, sino también de vinculación. Y después viene también la extensión, que es llevar los servicios universitarios, culturales, académicos, de salud a la sociedad como un beneficio social. Pues en este sentido, la universidad prácticamente engloba y se extiende a todos los rincones del estado, inclusive de la región, ¿no? Sí. No solo del estado. Sí. ¿Cuáles consideras que son los principales retos de la universidad para contribuir al desarrollo del país? Voluntad política, indispensable. Cuando hay voluntad política, lo demás se da. El presupuesto, desde luego, pero que también depende de la voluntad política, ¿no? Y desde luego del talento y de la apertura que tenga la universidad para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero eso es a lo que nos dedicamos en la universidad. Entonces, en realidad eso se nos da por sí mismo. Incluso si no tuviéramos en la mira una problemática en particular, con que se acerque el usuario o la persona interesada y nos ponga un problema sobre la mesa, empezamos a trabajar para ver de qué forma se puede atender. Soberanía alimentaria, o sea, hay muchísimos temas. Entonces yo creo que yo lo traduzco en esos tres aspectos. O sea, ¿qué se necesita? Eso, que crean en nosotros como instituciones académicas, que los gobiernos sepan que las instituciones académicas no vamos por nuestra cuenta nada más y que no somos una carga económica, sino que somos una inversión y que en realidad vamos con los mismos objetivos que buscan los gobiernos, y que si sumamos fuerzas y hacemos alianzas, vamos a trabajar mucho mejor. Mira, no lo estoy diciendo porque yo lo esté inventando, es que así sucede en otros países. Lo primero que sucede cuando hay una necesidad es que se acercan a las universidades y en conjunto se encuentran las soluciones. Así que pues eso es lo que yo pienso que hace falta. Sí, cuando se le da el peso a la universidad, porque si dejas de lado la universidad y la sacas de la agenda política, social y tecnológica, pues atomizas, y entonces aunque vayamos todos buscando los mismos objetivos, no estamos llegando a tiempo, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, es importante, y algo que quería sumar a lo que mencionabas, por ejemplo, de este gran proyecto, y digo gran proyecto de investigación que es lo del CORESO, porque es muy amplio.
Entonces, decirle, por ejemplo, a las personas que nos están viendo que este tipo de proyectos involucra a los estudiantes que tienen habilidades en esto o interés en un tema y los involucra en ello. O sea, empiezan a ser parte poquito a poco del proceso de investigación y de la generación del conocimiento. Y más justamente en esta parte y vuelvo a decir, o sea, la extensión del Coreso actualmente es muy amplia y se requiere justamente capital humano. Sí, ¿no? claro. Capital humano en eso. Entonces, sí. Y es algo con lo que la universidad cuenta. Sí, ¿no? sí. Entonces ahora es buscar también las alianzas, los presupuestos, los recursos, y que las instancias, sobre todo gubernamentales, que es a las que primero buscamos para encontrar recursos, crean en los proyectos, se involucren. Entonces estamos haciendo una serie de entregas ahorita en el Coresu Sierra Gorda Semidesierto, que ya termina en este año, invitando a los actores políticos, gubernamentales, para que vean el impacto que tiene lo que la universidad está haciendo. Y claro, y lo que tú bien dices es que no son solo docentes, en mucho son estudiantes, en mucho, y además ahí cumples también con la labor formativa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces están formando personas que van a seguir con proyectos importantes y que van a tomar decisiones. Exactamente, es un aprender haciendo, justamente. Sí. Bueno, además de ser profesora, tú eres investigador. Y ¿nos podrás platicar un poco de cómo ha sido tu experiencia, digamos, personal? ¿Qué te ha dejado la investigación? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Mucho crecimiento personal, incluso para llevar a cabo gestión de proyectos o de programas que tienen más que ver con cuestiones políticas o sociales, que no es mi área. Yo soy bioquímica de formación, en biología celular. Mi área es la biomedicina. Yo tengo más de 20 años, 25 años ya con un proyecto de investigación en la búsqueda de una molécula de origen natural contra cáncer de colon. No lo he dejado, afortunadamente sigo trabajando porque tengo un maravilloso equipo de trabajo. De otra manera no hubiera podido continuar en estos años. Y estamos justamente pues con el enfoque de lograr tener este proyecto que llegue a buen puerto. Pero lo que tú me preguntas es qué hay alrededor de esto. Y lo que hay alrededor de eso es, primero, mucha resiliencia. O sea, tienes que ser muy resiliente porque te vuelves muy tolerante a la frustración. En la investigación, tú bien sabes, Diana, que las cosas no salen ni a la primera ni a la segunda. Y entonces, tienes que insistir y tienes que cambiar la estrategia y tienes que negociar y tienes que ver rutas. Entonces, resiliencia, tolerancia a la frustración, capacidad de formar un equipo de trabajo exitoso, que además ya siguen sus propias líneas de trabajo, pero que eventualmente en la formación de recursos humanos de estudiantes que participan en el proyecto, pues se van haciendo justamente estas fichas del enorme rompecabezas. Como funcionaria universitaria, mi experiencia en investigación me ha permitido hacer gestión de proyectos, es decir, no solamente se trata de hacer gestión política o gestión económica, sino gestión de proyectos, buscar, convencer, tocar puertas, escribir los proyectos, estar actualizado, entregarlos, pelearlos, pedir la prórroga. Y en eso es fundamental para poder identificar cuáles son las necesidades de que se lleven a cabo los proyectos en ciencia en nuestra región y en nuestro país. Porque entonces eres sensible a las necesidades, sabes en dónde están los problemas, sabes qué es lo que se necesita y entonces buscas las soluciones. A mí me parece que justamente para poder encontrar soluciones en la política en ciencia y tecnología de la que hablábamos hace ratito, es necesario y indiscutiblemente sí o sí que tengas experiencia en investigación, en tus propios proyectos, porque eso va a permitir que encuentres las soluciones a aquellas cosas que aparentemente se cierran, ¿no?, a la primera. Sí, a no cerrarte las puertas tú sola. Bueno, Tere, sin duda alguna podríamos hablar toda la tarde de ciencia, tecnología, de tu proyecto de investigación en específico, pero el tiempo es finito. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes investigadores, a los académicos, a los científicos, tanto jóvenes como de todas las edades, en materia de ciencia y tecnología? Porque es un tema que está sonando hoy en día muy, muy fuerte. País. Bueno, sí, mi mensaje a la comunidad universitaria, estudiantes y docentes que hacen ciencia en nuestra universidad y que serán las personas líderes en ciencia en nuestro país en unos años, o seguramente ya lo son. Decir que tenemos que seguir luchando porque la ciencia en México siga creciendo. La ciencia no puede seguir siendo solamente un apéndice
en las políticas públicas educativas. Tiene que tomar su lugar, debe tener un presupuesto suficiente para poder llevar esos resultados de los laboratorios, de las aulas, de los trabajos de campo a la resolución de problemas sociales reales. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero faltan algunos ingredientes y ya lo decíamos, la confianza en la academia. El gobierno tiene que encontrar que efectivamente la academia está para servir al país, no somos una carga económica y que además tenemos mucho talento en nuestro país, en nuestras universidades, mucho, y que ese talento está para servir al país. Regreso al tema de la pandemia. En la pandemia justamente quien salió a dar la cara fue la ciencia. Así que pues ese es mi mensaje, no rendirnos, seguir luchando por la ciencia en México, seguir trabajando y sobre todo encontrar que nuestras autoridades en gobierno tengan esa empatía por la ciencia y la tecnología y el desarrollo del conocimiento en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Tere, por aceptarnos este café. Sin duda alguna, distraerte un ratito de tus actividades y que nos los aceptaras ha sido muy valioso para nosotros y para toda nuestra audiencia. Esperamos platicar un poco más adelante sobre tu proyecto en Participar y nos despedimos de ustedes en Un Café con 3D Ciencia, un espacio donde escuchamos de primera mano las personas que hacen investigación, que gestionan investigación y que transmiten esa investigación. Muchísimas gracias. Gracias.